A ver, ¿alguno de ustedes me podría comentar qué saben de la depresión? Es un estado donde siempre los pacientes están con mucha tristeza. Ok, tristeza, ¿algo más? Pues yo solo sé que la depresión se puede manifestar de muchas maneras. O sea, sí, como que el síntoma principal o primordial sería la tristeza, pero pues se manifiesta de muchísimas formas. Ok, puede ser muy variado el cuadro clínico, ¿verdad? Bueno, Exacto. a ver, vamos a ver este video que promocionó la OMS para hacer un poquito de conciencia sobre lo que es la depresión. Me dicen si sí se puede reproducir adecuadamente en sus dispositivos. I had a black dog. His name was Depression. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo escuchan y lo ven? Sí, doctora. Doctora. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I chased him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are. The black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks. So it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave them up behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help.
There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. A ver, chicos, conforme a este video, ¿qué síntomas presentaba la persona hablando de depresión? Se irritaba rápido. ¿Cómo, perdón? Se irritaba fácil y rápido. Ujú. ¿Qué más? En un Las punto ya actividades, aislamiento social. Ajá, el aislamiento social, ajá. pues que las actividades que le gustaba hacer ya no las realizaba. Ok, ¿cómo se llama eso? Anedonia, no podía disfrutar de las cosas que anteriormente le gustaban. La incapacidad de poder sentir emoción, placer, emociones, gusto. ¿De acuerdo? Bueno. Ay, no, I had a señora. black dog. Vamos a adelantarla, la siguiente. Ok, a ver. Entonces, ¿qué es la depresión? Es un síndrome caracterizado por un estado de ánimo decaído, una disminución de la capacidad para experimentar placer, que mencionábamos que es la anedonia, y una autoestima pues alterada, con manifestaciones afectivas, conductuales y cognitivas, ¿de acuerdo? Que va a tener como característica principal una disfunción importante tanto en la vida personal como profesional. Bueno, a ver, la palabra depresión viene del término depressus, que significa abatimiento. Este es uno de los trastornos que han sido descritos con mayor antigüedad. Anteriormente se le conocía como melancolía. No sé si alguna vez, no sé, ¿qué sería? En filosofía vieron lo de los humores, que el humor negro y el humor amarillo, ¿sí? Que hablaba sobre lo que era la melancolía, la tristeza. A partir de ya casi, de que son 3, 4 siglos, ya se hace el término, la descripción de depresión. Según la OMS, la depresión es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial. Aproximadamente el 10% de la población general en algún punto de la vida se va a deprimir o está deprimido. El 70% de las personas que han tenido depresión cursarán con más de un episodio a lo largo de la vida. A ver. Ay, ¿qué pasó aquí? Vamos para adelante. Ahí está. Está determinado que el predominio es de 2-1 hombre-mujer. Es más frecuente durante la adolescencia, durante el embarazo, el puerperio y la tercera edad. ¿A qué se puede deber un trastorno depresivo? Pues como ya hemos mencionado, es un trastorno multifactorial. Desde que yo tenga el antecedente genético en mi familia, mis padres, mis abuelos, eventos de vida estresantes, no sé, un accidente, una pérdida, una enfermedad, cambios hormonales o una situación de vida estresante constante. Si vivo en una ciudad peligrosa, si vivo, no sé, con situaciones constantes de estrés. ¿Qué tenemos ya muy bien determinado? Que la depresión me va a empeorar el pronóstico médico. La depresión incrementa eventos isquémicos hasta 12 veces en personas mayores de 60 años. Personas que han presentado infarto, tienen aproximadamente de las personas que han sufrido un infarto, el 45% va a tener depresión. Del 15 al 20% de las personas con depresión harán enfermedad coronaria. ¿De acuerdo? A ver, ¿por qué nos deprimimos? ¿Qué saben ustedes de esto, chicos? Puede ser por la pérdida de algún ser querido. De los factores, sí, familiares. ¿Alguien más? Fisiológicamente, Nuestro sistema inmune baja ajá, también. ¿Por qué bajará, doctora? porque está relacionado.
Tenemos ahí una hiperactividad del eje. Las hormonas, o sea, adecuadamente la cantidad que debe ser necesaria. Por ejemplo, hay algunas actividades que estimulan como nuestra felicidad y así, al hacerlas. Entonces, si nosotros dejamos de hacerlas, puede disminuir y por consecuentemente podríamos deprimirnos al no hacerlas y hacer que disminuya esa hormona. Ok. Estamos hablando ahí de los neurotransmisores, ¿verdad, doctora? También sería problema del eje hipotalámico y de la amígdala por las emociones y por una disminución de dopamina, de neurotransmisor dopaminérgico y la serotonina. Principalmente la serotonina, ¿de acuerdo? Bueno, una de las teorías más aceptadas hasta el día de hoy es la teoría monoaminérgica, que menciona que vamos a tener alteraciones en noradrenalina con una disminución de la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos. La serotonina, que hasta el día de hoy se ha visto que es el neurotransmisor con mayor implicación en los cuadros afectivos. Dopamina, como mencionaba la doctora, que se encuentra disminuida también. La disfunción de la vía mesolímbica dopaminérgica y una hipoactividad del receptor D1, ¿de acuerdo? Vamos a ver este video. Ahí es un español de España, pero a ver si nos puede quedar un poquito más claro de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Todavía estamos lejos de conocer completamente la base bioquímica y neurofisiológica de la depresión, pero se han propuesto muchas hipótesis. La hipótesis monoaminérgica, que considera responsable de los síntomas depresivos a una alteración de los niveles de neurotransmisores, es la que tiene actualmente más aceptación. Para comprender dicha hipótesis, primero vamos a ver cómo funciona un neurotransmisor. La información se transmite a lo largo de una neurona a través de un impulso eléctrico. Pero las neuronas no son una red continua. Entre ellas siempre existe un pequeño espacio, denominado hendidura sináptica, que la corriente eléctrica no puede atravesar. Es entonces cuando se movilizan los neurotransmisores. El impulso eléctrico, al llegar al límite de la hendidura sináptica, libera unas pequeñas moléculas que atraviesan el espacio y alcanzan la membrana de la siguiente neurona. Allí se unen a sus receptores específicos y desencadenan una serie de acontecimientos que en última instancia se traducen en la continuidad del impulso eléctrico, y así sucesivamente. Una vez cumplida su misión, las moléculas de neurotransmisor son recaptadas por las neuronas para evitar que sigan estimulando los receptores e impidiendo la transmisión de señales posteriores. Actualmente se conocen más de 50 sustancias que actúan como neurotransmisores. La hipótesis monoaminérgica considera el desequilibrio entre 3 de estos neurotransmisores, 3 monoaminas, la serotonina y la dopamina, responsable de la depresión. Aunque no son las únicas, vamos a centrarnos en estas 3 sustancias. La serotonina se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso central y en las células enterocromafines del intestino. Interviene en diversas funciones fisiológicas, como la regulación del sueño y el apetito, los estados de ánimo, la presión arterial y la secreción de hormonas. También modula la actividad motora y la sexual. Como vemos, la serotonina influye en gran cantidad de mecanismos fisiológicos. En la depresión se ha descubierto que la síntesis y disponibilidad de serotonina en los circuitos neuronales está disminuida. ¿Qué síntomas produce esta disminución? ¿A qué afecta? El circuito de la serotonina, desde su síntesis, es bastante complejo. Vamos a sintetizarlo un poco. La serotonina se produce a nivel encefálico en los núcleos dorsal y mediano del RAFE. A partir de ahí surgen vías serotoninérgicas que se dirigen a corteza orbitofrontal. Está involucrada en el proceso cognitivo de la toma de decisiones y las expectativas. La inhibición de su actividad, debido a la disminución en la cantidad de serotonina, produce los síntomas de humor depresivo e indecisión. John no sabrá qué hacer y perderá las ganas de buscar un nuevo trabajo. Córtex cingulado anterior. Es un núcleo importante en los procesos de motivación, expresión de las emociones y memoria. John se encontrará desmotivado y albergará sentimientos de culpa e ideas de suicidio. Hipotálamo. Interviene en la regulación
de la mayor parte de las funciones del sistema neurovegetativo como el hambre e influye en los estados de ánimo. John perderá el apetito o en algunos casos comerá más de la cuenta y engordará. Además, perderá interés por actividades que antes le gustaban. Formación reticular. Mantiene el equilibrio sueño-vigilia. En el caso de John, como la cantidad de serotonina que activa la formación reticular ha disminuido, sufrirá de insomnio persistente o, por el contrario, de hipersomnia. Cuerpo estriado. Es uno de los componentes del sistema de ganglios basales que interviene en la modulación del movimiento. John sufrirá cansancio físico y enlentecimiento psicomotor o, por el contrario, agitación. Médula espinal. La médula espinal es la vía de conducción de los impulsos, tanto motores como sensitivos, entre cerebro y organismo. Su asta dorsal es el principal lugar de integración de la sensación dolorosa. La reducción de la concentración de neurotransmisores disminuirá el umbral de percepción, lo que se traducirá en síntomas somáticos de dolor y cansancio. Las jaquecas persistentes de John pueden tener su origen en la disminución de serotonina a este nivel. Córtex. La reducción de la actividad difusa de todas las vías de la serotonina que van al córtex contribuye a la sensación de fatiga mental y a la pérdida de energía. Por este motivo, John se siente permanentemente cansado. Amígdala. La amígdala es uno de los núcleos principales del sistema límbico, una compleja red neuronal que regula la vida emotiva. Es aquí donde se procesan las distintas emociones como pena, angustia y alegría. John está triste, sufre ansiedad y alberga ideas de suicidio. La noradrenalina es otro de los neurotransmisores con más importancia en la génesis de la depresión. Al igual que la serotonina, su producción se encuentra disminuida. Muchas de sus funciones son comunes a las de la serotonina, del sueño y el hambre, estado de ánimo, instinto y motivación, secreción hormonal y modulación del movimiento. Es el neurotransmisor más común y la masa más densa de neuronas noradrenérgicas, productoras de noradrenalina, se encuentra en el locus ceruleus, situado en el tronco cerebral. Estas neuronas noradrenérgicas inervan prácticamente las mismas regiones cerebrales que la serotonina. A ver, chicos, si me apoyan con su micrófono apagado, por favor. Creo que Adrián Vázquez. Continuamos. Enérgicas, córtex orbitofrontal, cingulado anterior, hipotálamo, médula espinal, corteza y amígdala. La reducción de noradrenalina recrudecerá los síntomas del déficit de serotonina, insomnio, falta de apetito, alteraciones motoras, ideas suicidas. Además, desde el locus ceruleus surgen proyecciones a las siguientes regiones cerebrales. Cerebelo. El cerebelo controla el flujo de información entre corteza y aparato locomotor. Si su actividad está disminuida, los impulsos motores se alterarán y John sufrirá agitación o enlentecimiento psicomotor. Córtex prefrontal dorsolateral. Regula la atención y la función ejecutiva. John se distraerá con facilidad y no sabrá qué hacer. La dopamina es el último de los 3 neurotransmisores considerados fundamentales en la génesis de la depresión. Actúa principalmente a nivel del circuito de ganglios basales y su disminución produce más o menos los mismos síntomas que aquejan a un enfermo de Parkinson. John presentará movimientos agitados o enlentecidos, anedonia, cansancio mental y físico y falta de decisión. Aunque ya hemos visto que la serotonina, la noradrenalina y la dopamina desempeñan los papeles más importantes en la génesis de la depresión, también intervienen otros neurotransmisores. Entre ellos destacan los opioides, GABA, glutámico, neuroquinas, etc. Y muy especialmente las hormonas relacionadas con el eje del estrés como son el CRF, factor de liberación de corticotropina, y los glucocorticoides. Se ha demostrado que en la depresión existe una gran vulnerabilidad al estrés, con aumento del CRF y resistencia de los receptores de los glucocorticoides, y a la inversa, el estrés sostenido podría originar síntomas de depresión. Vamos al que sigue. ¿Y qué sucede con estas estructuras cerebrales cuando su actividad se reduce durante un tiempo prolongado?
pues que como un músculo que no se usa, se atrofian. No se conoce a ciencia cierta la secuencia de cambios que la disminución de neurotransmisores ocasiona en las células. Sin embargo, se ha comprobado que una de las alteraciones iniciales es la pérdida de funcionalidad de los receptores o incluso la disminución de su número. Si a la neurona llega menor cantidad de, por ejemplo, serotonina, ya no es necesario un número tan grande de receptores y poco a poco van desapareciendo. Esto puede explicar por qué los fármacos antidepresivos, aunque aumentan los niveles de neurotransmisor inmediatamente, no son eficaces hasta pasadas 4 o 6 semanas, cuando el número de receptores ha vuelto a la normalidad. En lo que se refiere a los mecanismos intracelulares, al disminuir la actividad monoaminérgica disminuye la actividad intracelular, lo que puede afectar a la expresión génica de determinadas sustancias de equilibrio precario, como el factor neurotrófico BDNF, que estimula la división celular. Las células envejecen, no se dividen y los grupos neuronales se atrofian. A ver, chicos, entonces, ¿cuáles serían los neurotransmisores involucrados? Dopamina, serotonina y noradrenalina. A ver, uno a la vez, por favor. Dopamina, serotonina y noradrenalina. Perfecto. ¿Cuáles serían los síntomas que podemos observar entonces? Puede ser estado de ánimo deprimido, insomnio, disminución de la capacidad de concentración, pérdida del apetito, fatiga, molestias somáticas, anedonia, sufrimiento de inutilidad y pensamientos frecuentes de suicidio. Ok. ¿Vieron también, por ejemplo, las alteraciones del movimiento? Pusieron un poquito de atención en eso. Incluso una disminución del umbral del dolor. Esta teoría de que la depresión también puede doler, físicamente puede doler. A ver, no, el siguiente paso. No. Bueno, factores neuroinmunológicos. Como comentaba su compañera, está descrito también que el eje hipotálamo hipófisis adrenal es parte esencial del sistema neuroendocrino, ¿verdad? Controla las reacciones al estrés, regula varios procesos del organismo, como es la digestión, el sistema inmune que mencionaba su compañera, las emociones, la conducta sexual y el metabolismo energético. Si pudieron observar, en el video se mencionó, por ejemplo, cómo los estados constantes de estrés pueden favorecer también síntomas depresivos y viceversa. El cortisol, pues como ya sabemos, es una hormona producida por las suprarrenales que vamos a liberar cada vez que estamos tensos, importantes. ¿Sí? Su función principal va a ser incrementar el nivel de glucosa en la sangre y suprimir el sistema inmune. Por eso la teoría de que las personas en trastornos de estrés o de ansiedad, de depresión o de ansiedad constante tienden a la inmunosupresión. Bueno, es lo que mencionaba, ¿verdad? Aumento de la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, una hipercortisolemia importante. ¿Qué voy a encontrar? Bueno, al menos en las alteraciones del sueño, como mencionaba su compañera, pérdida prematura del sueño, que sería el insomnio inicial. El paciente refiere, llego a la cama, pero no me puedo dormir. Tardo más de media hora en poder conciliar. O bien, llego a la cama, me duermo, pero estoy despertando a la 1, a las 2, a las 3. Llego a despertar más de 3, 4, 5 veces por la noche. Duermo muy poco, dicen, me duermo a las 11, pero a las 3 de la mañana ya estoy despierto y ya no puedo conciliar. Y el sueño no es reparador. Bueno, en lo que se ha descrito, sabemos que en gemelos monocigotos aproximadamente tienen una incidencia del 50%. Si uno de los hermanos padece depresión, el otro tiene un riesgo bastante considerable también de desarrollarlo. Esto se ha visto pues a través de estudios de adopción de gemelos, ¿verdad? Cuando uno de los padres tiene el diagnóstico de depresión, sabemos que los hijos tendrán más o menos aproximadamente el 40% de cursar con un cuadro depresivo. Si ambos padres lo han padecido, el riesgo se incrementa hasta más arriba del 70%. ¿Cómo clasificamos los trastornos depresivos? En base a estas dos clasificaciones, el DSM-5 y bueno, ya es el CIE-11
que va a entrar en vigor hasta el próximo mes de enero. Podemos medirlos de manera objetiva a través de diferentes escalas. Una de las que más utilizamos es el Hamilton y el Madras. Les haré llegar ahí unos formatos para que los puedan ir revisando, ¿de acuerdo? El trastorno depresivo mayor, comúnmente conocido como depresión clínica, depresión mayor, es una enfermedad, un estado de ánimo persistente, acompañado de tristeza persistente, acompañado de baja autoestima, pérdida de intereses o de placer en las actividades que normalmente sí lo tenían para nosotros. El término depresión se utiliza de muchas formas diferentes. El diagnóstico se basa principalmente en la experiencia interna del paciente, en lo que el paciente nos va a referir, ¿de acuerdo? No existe una de la inyección de, ¿cómo se llama? De corticoides, de dexametasona, pero realmente pues se ha visto que no es muy significativo. Bueno. ¿Qué sabemos del trastorno depresivo mayor? El 50% de los episodios será antes de los 40 años de edad. La depresión, si no la tratamos, tiende a cronificarse y tener una duración más allá de los 14 meses. Mientras que si los tratamos de manera efectiva, aproximadamente un cuadro depresivo puede tener una duración de 3 meses de duración. Bueno, el pronóstico. A mayor número de episodios, obviamente va a ser de peor pronóstico, una mayor intensidad. Los varones tienden a una evolución más crónica y deteriorante. Y por supuesto tienen un peor pronóstico cuando hay un abuso de sustancias o un trastorno de ansiedad concomitante. Para hacer el diagnóstico de depresión, tenemos que tener 5 de los siguientes 9 síntomas y tienen que estar presentes por lo menos 2 semanas continuas, ¿de acuerdo? Si nos dicen, es que tengo una semana, desde hace 3 días, ahí no podemos hacer el diagnóstico de depresión. ¿Qué síntomas tengo que tener? Humor deprimido la mayor parte del tiempo, casi todos los días. Pérdida del placer o interés por las tareas habituales. Pérdida o aumento del apetito, ¿de acuerdo? Pérdida de peso sin tener el propósito de hacerlo. No solo se pierde el apetito, muchas veces puede haber incremento del mismo. Insomnio o hipersomnio. Agitación o enlentecimiento psicomotriz. Pérdida de la energía o fatiga constante. Sentimientos de inutilidad, autorreproches, culpas desproporcionadas. Así también disminución de la capacidad de pensar, problemas en la concentración e ideas recurrentes de muerte, suicidio o autolesiones. Los síntomas no cumplen criterios para conformar un episodio mixto, esto hablando en combinación con trastorno bipolar. Los síntomas provocan una alteración importante en varias áreas de mi vida, puede ser vida personal, social, laboral. Los síntomas no están relacionados con los efectos de algún medicamento en específico y no están promovidos por el duelo, ¿de acuerdo? A ver, entonces díganme, ¿de cuánto tiempo tengo que estar hablando para hablar de depresión? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas con síntomas continuos. ¿Cuántos síntomas de los 9 mencionados tengo que tener? 5. 5. ¿Cuáles serían esos síntomas? Humor deprimido, pérdida de placer, pérdida del apetito, insomnio, pérdida de energía y sentimientos de inutilidad. Ok, bueno. En el apetito y en el sueño podemos encontrarnos en el otro extremo también, ¿eh? La hipersomnia o la hiperfagia también pueden ser parte de un cuadro depresivo. Bueno, ¿cuáles serían los síntomas atípicos de la depresión? 3/4 partes de los pacientes deprimidos van a cursar con ansiedad.
El 50% de los síntomas son más intensos por la mañana. Es algo que siempre le tenemos que preguntar a nuestro paciente. Sus alteraciones emocionales fluctúan durante el día, amanece sintiéndose bien, pero conforme pasa el tiempo, se va sintiendo muy triste, muy cansado, o al contrario, amanece sintiéndose muy mal, pero conforme avanza el día, vamos mejorando. La fluctuación a través del día. Retraso psicomotriz importante o agitación psicomotora. Hay alteraciones significativas de memoria, incluso en personas mayores. Se habla de una pseudodemencia depresiva. Pareciera que la persona se nos está deteriorando, se nos está ahí demenciando prácticamente, pero al iniciar el tratamiento depresivo mejora de forma importante. Puede haber alteraciones en la orientación, en el discurso. Hablando en cuanto al examen mental, ¿recuerdan? ¿Cómo esperarían ustedes el examen mental de una persona deprimida? A ver, ¿quién me puede decir cómo se esperaría el examen mental de una persona con depresión? A ver, vamos a preguntarle a Daniela Trejo. Pues yo creo que como... ¿Se acuerdan de lo que íbamos a evaluar en el examen mental? Sí, El aspecto físico, ¿cómo veríamos a una persona deprimida? pues descuidada, ¿no? Un tanto desaliñado. Sus movimientos. Posiblemente enlentecido. ¿Cómo esperaríamos su lenguaje? Como torpe o lento. Lento, arrastre de palabras, quejoso, ¿sí? Su pensamiento, ¿qué esperaríamos encontrar? Pues posiblemente también enlentecido, bradipsíquico. En el contenido del pensamiento es donde vamos a encontrar los sentimientos que nos externa: tristeza, apatía, futilidad, ¿sí? Culpa inapropiada, ideas de muerte, planeación o ideación suicida. ¿Cómo estaría su ánimo y su afecto? Pues triste prácticamente, ¿verdad? Nos va a referir que se siente mal, que se siente triste y muy posiblemente sea lo que nos transmita. El juicio, posiblemente disminuido, pero dentro de la realidad, si no estamos hablando de una depresión psicótica. Bueno, dentro de un cuadro depresivo habrá dificultades en el control de los impulsos. Del 10 al 15% de los pacientes con diagnóstico de depresión cometen suicidio. El juicio e introspección se evalúan en acciones y comportamientos del paciente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar del trastorno depresivo con síntomas psicóticos. ¿De qué estaríamos hablando ahí? ¿Qué se les imagina que se trata esto? Que está alucinando el paciente, además de sentirse deprimido. ¿Qué está qué, perdón, doctor? Que está alucinando, además de estar deprimido. Ok, como su nombre lo dice, psicótico. Hay una pérdida del contacto con la realidad, ¿sí? Puede que tenga ideas delirantes, como habíamos mencionado. ¿Quién me puede recordar qué es una idea delirante? Cuando se ve algo que, o sea, sí está presente, pero como que se confunde con alguna otra cosa, ¿no? No, eso es una ilusión, doctor. Cuando hay un estímulo, pero lo distorsiono, esa es una ilusión. A diferencia de la alucinación donde no hay estímulo.
y esa es una alteración de la sensopercepción. Acuérdense que las ideas delirantes van a ser una alteración del pensamiento y va a ser una idea irracional, completamente ilógica, irreducible, por más que yo le intento convencer a la persona de que no hay posibilidad de lo que me está diciendo sea cierto, es prácticamente imposible y tiene la fuerza suficiente para modificar la conducta, ¿va? Bueno, en el trastorno depresivo vamos a encontrar alucinaciones o ideas delirantes, un cambio importante en la psicomotricidad, puede ser retraso o agitación importante, se caracteriza por causar un daño cognitivo intenso y cuadros importantes de anergia. Entonces, con esto podemos ver que los cuadros psicóticos no son exclusivos de la esquizofrenia, ¿sí? Si me deprimo de forma significativa, puedo cursar con síntomas psicóticos. ¿Qué sabemos de la depresión estacional? Pues que es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza, como su nombre lo menciona, por datos de depresión durante cierta época del año. Lo más común es encontrarlo en los meses de invierno. Ha habido algunas teorías que esto se debe a la exposición de la luz, incluso hay medicamentos antidepresivos que trabajan en receptores de melatonina. Se ha planteado esto porque se ha visto que en los países nórdicos, los que están ahí más al norte, en los meses de mayor oscuridad e incluso se utiliza en aquellos lugares la luminoterapia. Tenemos que tener la presentación de síntomas afectivos por lo menos 2 años consecutivos y se va a caracterizar principalmente por hipoenergia, astenia, adinamia, somnolencia, elentecimiento psicomotriz. Igual si alguna vez han podido leer acerca de la astenia primaveral, pues se menciona un mecanismo fisiopatológico similar. Depresión con síntomas atípicos, ¿sí? Esperaría lo inverso a lo que hemos escuchado normalmente. La sobrealimentación y la hipersomnia, como les mencionaba, una edad de inicio temprano, esto quiere decir por abajo de los 20 años, un cambio en la psicomotricidad de manera importante, ansiedad, somatización, esto quiere decir las molestias físicas frecuentes, como les mencionaba, mayor dolor, cefaleas, cuadros gastrointestinales y fluctuaciones significativas del estado de ánimo a través del día. En personas mayores, arriba del se ha visto que aproximadamente del 25 al 50% cursan con un cuadro de depresión. Se ha asociado con un bajo nivel socioeconómico, con la viudez, con enfermedades físicas recurrentes o enfermedades crónicas y con el aislamiento social. Entonces, si visitamos una casa de un asilo, yo creo que un porcentaje muy importante de los habitantes van a cursar o cursan ya con depresión. Bueno, trastorno de ánimo inducido por sustancias. Está enteramente relacionado, como su nombre lo indica, con el comienzo y la evolución en relación al consumo. Puede ser sustancias tóxicas como plomo, mercurio, alucinógenos, sustancias depresoras del sistema nervioso central como el alcohol, medicamentos, neurolépticos, corticoides, anticonceptivos orales, ¿va? ¿Qué voy a encontrar? Una marcada y persistente perturbación del estado de ánimo, como puede ser el humor depresivo, la anedoria, que es la disminución del placer, un humor irritable, y es una consecuencia fisiológica directa de la condición médica, ¿de acuerdo? No está provocado por otro trastorno mental como una depresión agregada, no ocurre de manera importante durante un cuadro psicótico, y los síntomas son causa importante de alteración en los diferentes rubros de la vida de una persona. A ver, hasta aquí, chicos, ¿qué más me pueden decir de la depresión? Además de los síntomas, ¿qué más de que ya me mencionaron? ¿Qué otras cosas puedo encontrar? ¿Cuáles serían los síntomas atípicos?
Y para la Estaba hipotesis, la edad de inicio temprana, abastecimiento, ansiedad, somatización, fluctuación. Ok, bueno. Trastornos del ánimo debido a una condición médica. De lo que ustedes saben, ¿con qué se relaciona la depresión de manera fisiológica? Dijo embarazo y puerperio. Ujú, ¿Con las hormonas? exacto, ¿va? Entonces, en las personas con hiper o hipotiroidismo siempre tenemos que buscar síntomas afectivos y de manera viceversa, ¿sí? Cuando estoy evaluando un paciente con depresión, uno de los primeros estudios que tengo que solicitar es el perfil tiroideo para poder evaluar si no tengo de manera concomitante una alteración en en esta condición, porque de lo contrario, por más tratamiento que yo dé, pues no voy a alcanzar la remisión. Igual sí mejora mi paciente, pero no vamos a alcanzar la remisión de los síntomas, ¿va? A ver, vamos a hablar ahora de lo que anteriormente se conocía como distimia. Al día de hoy ya se le conoce como trastorno depresivo persistente. Y estamos aquí hablando de una disminución prolongada del estado de ánimo. Al menos 2 años si tenemos personas adultas y 1 año en niños y adolescentes, ¿va? Estaríamos hablando de un estado de ánimo alterado, pero sin la suficiente intensidad para hablar de un trastorno depresivo. Ánimo deprimido o bien irritable en niños y adolescentes. La persona se va a mencionar o describir a sí mismo como triste, desanimado, fatigado todo el tiempo, con pérdida de interés por las cosas, viéndose a menudo como poco interesado, ¿va? Los síntomas son persistentes, de intensidad leve, no tienen los criterios suficientes para mencionar que es una depresión y se mantienen la mayor parte del tiempo, ¿sí? Las personas que nos dicen, pues no me siento mal, pero siempre siento que estoy como 2 rayitas abajo de lo que debería. Estaríamos hablando como de una depresión pequeña, pero sostenida. No tengo los criterios suficientes para decir, estoy deprimido, pero no me siento bien. Y de manera prolongada, ¿de acuerdo? Tengo que tener la presencia crónica de un humor depresivo durante la mayor parte del día, por lo menos 2 años de manera consecutiva. No puedo determinar cuándo fue que empezó el malestar. O sea, no tengo, es que a partir de ese evento yo me sentí mal. No, ya tengo varios meses, no sé, cuando terminé la prepa, me empezaba a sentir mal, poco a poco como que se fue quedando y me he sentido 2 rayitas por abajo del estado normal durante los últimos años. Podemos hablar de distimia de inicio temprano si se presenta antes de los 21 años y tardía después de esta edad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una perturbación crónica del estado de ánimo que involucra el amor depresivo, por lo menos en los 2 últimos años, y puede ir acompañada de algún otro síntoma. Esta puede tener, como hemos hablado, alteraciones en el apetito, en el sueño, cambios en la energía, baja autoestima, dificultades para concentrarse, para tomar decisiones. Se ha visto que la distimia puede estar en comorbilidad con la depresión mayor hasta en el 40% de los pacientes. Estamos hablando de una depresión doble. Cuando el paciente nos dice, es que ya me sentía mal, siempre estaba algo triste, pero de un mes para acá es mucho más intenso. Ahora sí ya no como, no tengo sueño, nada me agrada, no tengo momentos en los que me pueda sentir bien. Puede estar en comorbilidad también con trastorno de ansiedad, con abuso de sustancias, enfermedades físicas tendientes a la cronicidad, el dolor físico recurrente, la fibromialgia, síndrome de colon irritable. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la distimia y para el trastorno depresivo? Obviamente, pues como su nombre lo dice, los antidepresivos.
pueden ser los antidepresivos tricíclicos, los ISRS y los IMA. Al día de hoy hacemos mucho mayor uso de los ISRS por su seguridad y su mayor tolerancia. La distimia, entonces estamos hablando de un trastorno crónico, sigue un curso prolongado, incluso puede ser de muchos años o de por vida si no se llega a tratar. El pronóstico es variable, solo un porcentaje bajo de pacientes tienen la remisión espontánea, hasta el 15%, y el 25% de los pacientes con un trastorno distímico nunca consiguen la remisión completa. A ver, entonces, ¿me pueden decir brevemente de qué se trata la distimia? Ya es como el trastorno, sí, pero ya como de manera crónica, o sea, muy prolongado. ¿Y cuál sería la principal diferencia con un trastorno depresivo mayor? Que el depresivo mayor puede durar, creo, hasta 18 meses, creo que lo mencionó, pero este ya es de manera crónica y puede persistir incluso hasta por 2 años. Ok, la intensidad, acuérdense, no tengo los suficientes criterios para hacer el diagnóstico de depresión porque no tengo los 5 de los 9 que tengo que tener, pero está continuo, igual tengo 2 o tengo 1. La constante es que mi paciente no se siente bien, pero no tengo los criterios suficientes para hacer el diagnóstico de depresión, ¿va? Bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento de la depresión. Está demostrado que la psicoterapia, la terapia de corte cognitivo-conductual, más el tratamiento farmacológico, tiene la mayor eficacia, ¿va? Los medicamentos de primera elección serían los ISRS, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina, como son la fluoxetina, la sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, y aquí faltó la fluvoxamina. Tricíclicos, imipramina, amitriptilina, nortriptilina, y los antidepresivos duales, que tenemos la venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. ¿Ya habían escuchado hablar de estos medicamentos? ¿No? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, como hemos mencionado, los de mayor uso son los ISRS, por su perfil de seguridad, la eficacia y que son mejor tolerados. Bueno, ¿en qué me voy a basar para seleccionar el tratamiento? En el tiempo de evolución de mi paciente, en el curso de la enfermedad que ha tenido, la historia familiar, la respuesta al tratamiento de los familiares. Está demostrado que si mi hermana tiene depresión y a ella le fue muy bien tomando fluoxetina, yo tengo una alta probabilidad también de responder bien a fluoxetina, ¿de acuerdo? Me tengo que basar en la intensidad de síntomas para saber si voy a usar monoterapia o las primeras semanas me voy a auxiliar de tratamiento combinado, si existe alguna u otra enfermedad y lo que mencionaba del tratamiento combinado. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues la dosis la vamos a ir incrementando de manera gradual hasta la 4ª o 5ª semana. La duración del tratamiento tiene que ser por lo menos de 6 meses en un solo episodio. Personas que han tenido episodios recurrentes tenemos que llevarlo incluso hasta los 18 o 24 meses. Es importante siempre aclararle esto al paciente. Aunque, no sé, en 2 meses se llegue a sentir muy bien, el tratamiento lo tenemos que dejar este tiempo. La idea que en cuanto el paciente se siente mejor hay que retirarlo, pues no, realmente no tenemos evidencia de eso, ¿verdad? Entonces es algo que siempre le tenemos que aclarar al paciente, que va a ir mejorando de manera paulatina, que el tratamiento va a ser prolongado un mínimo de 6 meses. Se menciona profilaxis hasta de 5 años cuando se han tenido episodios recurrentes, sobre todo cuando estos tienen menos de 2 años entre uno y otro. Pero realmente es complicado convencer al paciente de hacerlo. Pero bueno, es algo en lo que tenemos que insistir y hacerle saber que de lo contrario, pues tenemos un riesgo importante de estar reincidiendo en este tipo de síntomas. Al suspender,
La reducción del medicamento la tenemos que hacer de manera paulatina en un lapso de 1 a 2 semanas. No se recomienda hacerlo de manera tajante porque podemos presentar el síndrome de retirada. Bueno, aquí está de cómo lo haríamos en cuanto a el tratamiento. A ver, chicos, entonces platíquenme de esto en cuanto al tratamiento. ¿Qué les llama la atención? Creo que es importante que tenemos que considerar que son tratamientos prolongados. ¿De cuánto tiempo? Por lo menos de 6 meses. De 6 meses por un episodio. ¿Y si he tenido más? 2 años. Por intervalos de menores de 2 años, ¿no? Ok. Sí, se recomienda mínimo si he tenido 2 episodios de 18 hasta 24 meses. Si he tenido episodios recurrentes con menos de 2 años de separación entre sí, incluso profilaxis de 5 años, ¿va? Bueno, Sí. efectos adversos de los fármacos. Los ISRS pues, nos pueden dar efectos gastrointestinales importantes como la náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, pero que tienden a ir mejorando conforme la persona se va habituando al tratamiento. Es algo importante a mencionar porque si no mi paciente me va a abandonar el tratamiento. En algunos casos, pero realmente muy, muy escasos, pueden presentar confusión, temblor, cefalea, ansiedad, ¿sí? Algo que sí nos afectan de forma importante en los ISRS es la función sexual. Bueno, todos los antidepresivos, ¿verdad? Todo medicamento que trabaja en serotonina, pues tengo el riesgo de que altere de forma significativa el deseo, el rendimiento sexual. Riesgo de suicidio por antidepresivo. El 5% de las personas que cometen suicidio estaban o se ha reportado que utilizaban antidepresivos. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta ante el riesgo de suicidio? Si en la familia de mi paciente hay intentos de suicidio previamente. Si mi paciente tiene riesgos de suicidio con anterioridad o si ha cursado con autolesionismo. En personas con autolesionismo, 1 de cada 4 llega a cometer suicidio. Si tengo factores de riesgo, por ejemplo, personas que viven solas, hombres tienen un poquito más de riesgo de consumar un suicidio. Si mi persona tiene alguna actividad de riesgo que pudiera favorecerlo, no sé, que en su trabajo tenga acceso a armas, médicos, dentistas, pues se ha visto que sí tienen un mayor riesgo de suicidio. Bueno, la sobreedificación de antidepresivos tricíclicos, pues se ha visto que sí tiene un poquito mayor riesgo, por eso tendemos a la utilización de ISRS, son más seguros, y mayor riesgo durante las primeras semanas del tratamiento. Ya está demostrado que este tipo de medicamentos no incrementan el riesgo de suicidio. Los pacientes inicialmente tienen un poco más de energía, pero las ideas de tristeza, de autolisis, pues persisten. El medicamento tarda un poquito más en que la persona pueda ir modificando los pensamientos de esta naturaleza, pero la energía, pues desde los primeros días lo pueden observar. Por eso muchas veces los intentos suicidas al inicio del tratamiento. No es que el fármaco como tal les induzca a este tipo de conductas. ¿Qué se ha visto? Que podemos hacer combinaciones sencillas de fármacos, dosis bajas de neuroléptico para potenciar el efecto antidepresivo y el uso de benzodiazepinas las primeras semanas, ¿sí? De 2 a 3 semanas en lo que obtengo el beneficio del medicamento que estoy utilizando. No hay justificación para el uso crónico de benzodiazepinas, así como hablábamos con la ansiedad. No hay razón para dejar a mi paciente con clonazepam, diazepam, alprazolam por meses por un cuadro depresivo o ansioso. Bueno, ¿qué se ha visto? Si yo he tenido ya varios tratamientos por tiempo y dosis adecuadas y sin embargo no encuentro mejoría, tenemos lo que es la terapia electroconvulsiva, ¿sí? Es efectiva en las formas más graves de depresión, con un riesgo de suicidio importante, depresión psicótica, depresión melancólica. Hasta el día de hoy se ha visto que es un procedimiento seguro, pero creo que está bastante estigmatizado.
Sí existen algunos riesgos, como puede ser unas alteraciones de la memoria y pues obviamente las alteraciones de la anestesia. ¿Alguna vez han oído hablar de la terapia electroconvulsiva? Da toques, ¿no? Es una descarga, ajá. Pero bueno, al día de hoy, como les comentaba, se usa en casos de depresión refractaria de tratamiento o depresiones bastante graves. Acaba de aprobarse el año pasado un fármaco nuevo que está derivado de la ketamina, que también hasta el día de hoy se compara con la terapia electroconvulsiva, pero pues aún no llega a nuestro país y no sabemos qué tan accesible vaya a ser, ¿sí? Es la esketamina. La terapia electroconvulsiva, pues como ya lo dijo su compañera, bueno, es que les dan toques, pero yo creo que muchas personas tienen el temor porque pues, es lo único que conocemos, no es que me van a electrocutar, no, no es el caso. Vamos a ver un video de lo que es el TEC para que podamos observar que es un procedimiento bastante seguro. El paciente está monitorizado tanto por anestesiólogo como por psiquiatra. Se hace con sedación y con relajante. La persona no va a convulsionar físicamente. Y como les mencionaba, hasta el día de hoy se utiliza en casos, pues ahora sí que extremos. A ver. Se llama terapia electroconvulsiva. A diferencia del procedimiento habitual que requiere ingreso hospitalario en las primeras fases de tratamiento, la terapia electroconvulsiva ambulatoria permite al paciente acudir a la cita desde su casa y regresar después de recibir la terapia. Las enfermeras tienen aquí una labor clave para ofrecer seguridad a pacientes y familiares. Lo hemos visto en el Hospital 12 de Octubre. Y ahora colocamos cuidadosamente los electrodos. Esta es una localización que llamamos bifrontotemporal. ¿Está bien colocado? Sí, bien, entonces vamos a proceder. Ahora está pasando la descarga eléctrica. Julio sufre un trastorno depresivo que no se ha podido solucionar con medicamentos. Por este motivo, una vez cada 4 o 5 semanas, acude al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se somete a una sesión de terapia electroconvulsiva ambulatoria para intentar paliar los síntomas de la enfermedad. Mediante unos electrodos, lo que hacemos es darle una corriente al paciente y lo que se le hace es producirle una crisis convulsiva, ¿vale? Para revertir el proceso. Y bueno, pues es muy favorable para aquellos pacientes que tienen trastornos afectivos, ¿vale? Y que el tratamiento farmacológico no se ha podido llevar a cabo con ellos, ¿vale? Esta terapia ambulatoria lleva 3 meses implantada en el centro y ha conseguido evitar los ingresos programados de hasta 72 horas que se necesitaban antes para realizar la misma técnica. Estos pacientes, justamente por el tipo de tipología y de enfermedad que tienen, lo que más impedimentos tienen es que los saques de su hábitat, ¿no? que es su domicilio o su entorno, con lo cual cuanto antes lleguen a él se encuentran mejor, más tranquilos y están más contentos, tanto ellos como su familia. Los profesionales de enfermería son una pieza clave para que todo salga según lo previsto. Además, son los encargados de dar seguridad a los pacientes y a sus familiares. Las sesiones también cuentan con la participación de un psiquiatra y un anestesista. El papel de la enfermería es en todo momento darle seguridad al paciente. Darle seguridad al paciente, darle seguridad a la familia y que por el tipo de procedimiento pues evitar que se pueda hacer daño. Por una parte, enfermería se encarga de todo lo que sería esa preparación, ¿vale? Psiquiatría se encarga de pues una evaluación del paciente y coordinar todo lo que está pasando. Y el compañero anestesiólogo, anestesiar una anestesia general del paciente y una absoluta relajación muscular. La efectividad de la técnica llega hasta el 90% en los casos de depresión psicótica. Bueno. También es importante mencionar, por ejemplo, la seguridad de esta técnica es pues elevada, incluso es el tratamiento de elección en la depresión grave durante el embarazo, ¿de acuerdo?
porque ahí no podemos hacer mucho uso de múltiples fármacos o de combinaciones de fármacos, pero se ha visto que la terapia electroconvulsiva pues es bastante seguro durante esta etapa. A ver, chicos, entonces platíquenme, ¿tienen alguna duda sobre los trastornos depresivos? Sí, doctora, es que hace rato no me quedó ya entonces muy claro porque ya ve que había dicho que si había en las, sí, como partes psicóticas de la depresión, y le había dicho que era un, o sea, y me confundí porque me dijo que aquí sí hay, aquí no hay estímulo, pero la persona alucina, o si hay estímulo y de todos modos alucina, o sea, ya no me quedó muy claro eso. Ah, ok. Es que yo te entendí que me decías que una alucinación, una idea delirante era lo que tenía como un estímulo, ¿no? Por ejemplo, no sé, una sombra que yo distorsiono y creo que es una persona. A eso me refería yo. O sea, cuando hay un estímulo y lo distorsionamos, estamos hablando de una ilusión. ¿Sí? Cuando yo veo la silla y en la noche pienso, ay, hay alguien ahí sentado en mi sala. Y no, pues era un suéter mal puesto. ¿Sí? Y la alucinación es sin estímulo, yo escucho o veo cosas. Entonces la alucinación es la que sí se presenta en la fase psicótica de la depresión. Exacto, alucinaciones. Ok, gracias, Escucho doctora. o veo cosas que pues no son reales. Ok, gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra duda? En estos casos, doctora, ¿podemos utilizar la terapia cognitivo-conductual o es mejor la terapia que acabamos de ver? ¿En cuáles casos, doctora? En los casos de depresión, por ejemplo, en la clase pasada que vimos el trastorno de ansiedad, dijimos que una de las terapias podía ser la cognitivo-conductual. Y en estos casos vimos otra, pero ¿podría servir también la cognitivo-conductual aquí en depresión? Sí, de hecho la terapia cognitivo-conductual es la que está aprobada, la que tiene más estudios donde se demuestra pues su efectividad en trastornos afectivos, ansiedad, depresión, ¿sí? Incluso en padecimientos un poquito más allá, esquizofrenia, trastorno bipolar, principalmente para la conciencia de enfermedad y, ¿cómo se llama? Y el apego a tratamiento. Existen muchos tipos de psicoterapia, pero en cuanto a psicología clínica, trastornos afectivos, trastornos emocionales, terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotiva. ¿Va? Ok, perfecto, doctora, gracias. Y la combinación de terapia psicológica, de la TCC, terapia cognitivo-conductual y tratamiento farmacológico, pues hasta el día de hoy, pues son nuestro tratamiento estándar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, a ver, entonces vamos a recapitular. Nuevamente, ¿de qué estoy hablando cuando me refiero a depresión? De una verdadera incapacidad de sentir felicidad o placer. ¿Qué más? Asociada a signos vegetativos, motores y cognitivos. Perfecto. Bueno, ¿cuál sería la principal diferencia entre depresión y tristeza? El tiempo. ¿Qué más? Puede ser también la intensidad y que a la depresión la acompañan otros síntomas. Exacto. Que la tristeza es un síntoma de la depresión, ¿sí? El estar tristes es una emoción y hasta cierto punto es sano. La depresión no. Muchas veces confundimos y decimos, ay, es que estoy muy deprimida. Pero no, para hablar de depresión es una enfermedad y tengo que tener, ¿qué tengo que tener? Además de sentirme triste. Repítanme los síntomas que deben acompañar a la tristeza para poder hablar de depresión. Insomnio, fluctuación, Insomnio, ajá, ¿qué más? Culpabilidad, Culpa impotencia. inapropiada.
Hiperfagias, alteraciones en el apetito también, Pensamientos suicidas. pensamientos suicidas, alteraciones cognitivas, ok. Una disfunción importante en varios ámbitos de mi vida personal, laboral, académico. ¿Cuánto tiempo? Al menos 2 semanas. Al menos 2 semanas continuas, la mayor parte del tiempo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, con que tengamos eso bien presente. Para hablar de distimia, ¿qué tengo que tener? síntomas prolongados y de manera crónica, pero o sea, no como muchos síntomas, sino pueden ser 2 o 3, pero que son de manera prolongada. Ok. ¿Prolongada de cuánto tiempo estamos hablando? De una persistencia como de 2 años. Mínimo 2 años. ¿Y si mi paciente tiene 14 años? 1 año. 1 año, ¿va? ¿Cuál va a ser el tratamiento de elección para la depresión? Los ICR o algo así. No te escucho de todo. ISR. Los ISRS. ¿Cuáles son los ISRS? Fluoxetina y Son 6. Sertralina, Fluoxetina, sertralina, son 6. paroxetina, Excelente, vamos 3. Citalopram. Citalopram, Escitalopram. el escitalopram y la fluvoxamina. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo voy a tener que mantener el tratamiento? 6 meses. Al menos 6 meses. Mínimo 6 meses. Si tengo episodios de repetición, De 18 a 24. excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué pasa si tengo un trastorno depresivo recurrente refractario al tratamiento? Se utiliza la terapia electroconvulsiva. Exacto. ¿Va? Bueno. Ok, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Bien importante. En la depresión psicótica, ¿qué tratamiento voy a utilizar? densos, pero no de manera prolongada. Ajá, pero más importante, si tengo síntomas psicóticos, ¿qué medicamentos tengo que utilizar? Antipsicóticos. Pues los antipsicóticos, exacto, en combinación con el antidepresivo, ¿va? Bueno, y ahora que veamos esquizofrenia, vamos a hablar un poquito de antipsicóticos. Bueno, chicos, vamos a dejar la reunión del día de hoy aquí. Tenemos todavía pendiente la clase para finalizar los trastornos de ansiedad. Yo creo que en el transcurso de esta semana ahora sí nos ponemos de acuerdo para poderlos terminar y ya la siguiente semana pues continuamos con el programa de forma habitual. Les encargaría entonces el reporte. ¿Ya vieron la película de Analízame? Ya, doctora. Sí. Ok. ¿Hasta qué límite de hora podrían enviarlo hoy? Hasta las 8 de la noche, doctora. No hay ningún problema. Tienen todo el muy día bien. prácticamente. ¿Va? A ver, entonces, ¿qué pudieron observar? Está muy interesante porque sí refleja, al menos de manera muy puntual, cómo son las crisis de ansiedad. Los síntomas, ¿va? Es lo que te refiere el paciente. Me voy a morir, va a urgencias pensando que se va a infartar. El mismo estigma de yo no tengo eso, yo en verdad me voy a morir. Ok, bueno, entonces les voy a pedir para la siguiente semana, hay que ver la película del Castor. Sí, es también ya una película un tanto viejita, es con, ay, ¿cómo se llama este actor? Mel Gibson. Y ahí podemos apreciar diferentes rubros de la depresión. ¿Va? Entonces, chicos, pues aquí dejamos la reunión del día de hoy. En la semana nos ponemos de acuerdo. No sé si ustedes puedan después de las 7:30 de la tarde. ¿Qué día, perdón? Pues el miércoles o el jueves.